Leonardo nació en 1452 en la villa toscana de Vinci. Era hijo ilegítimo de un abogado florentino que no le permitió conocer a su madre, una modesta campesina. Se formó como artista en Florencia, en el taller de Andrea de Verrocchio, pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas como Milán, en donde permaneció entre 1489 y 1499, debajo el mecenazgo del duque Ludovico Sforza, llamado el Moro o Roma, en donde trabajó para Julio Médicis. Aunque practicó las tres artes plásticas, no se ha conservado ninguna escultura suya y parece que ninguno de los edificios que diseñó llegó a construirse, por lo que de su obra como escultor y arquitecto solo queda indicios en sus notas y bocetos. Es por tanto la obra pictórica de Leonardo da Vinci que le ha hecho destacar como el gran maestro, por encima incluso de Miguel Ángel o Rafael, y como personaje cumbre de la historia del arte. De la veintena de cuadros suyos conservados destacan la Anunciación, la Virgen de las Rosas, la Santa Cena, la Virgen y Santa Ana, la Adoración de los Magos y el retrato de Ginebra Benci. El más célebre y una de las pocas obras acabadas por Leonardo es sin duda la Mona Lisa o la Gioconda, retrato que tuvo al parecer como modelo a la Mona Lisa Gerendina, esposa de Francesco Giocondo, razón por la cual el cuadro es conocido como la Mona Lisa o la Gioconda. Pero Leonardo ya era reconocido como uno de los mayores maestros de Italia. En 1501 había trazado un boceto de su Santana, la Virgen y Niño, que trasladaría al lienzo a finales de la década. En 1503 recibió el encargo de pintar un gran mural, el doble del tamaño de la Última Cena, en el Palacio Viejo. La nobleza florentina quería inmortalizar algunas escenas históricas de su gloria. Todas sus obras son composiciones muy estudiadas basadas en la perfección del dibujo y con un cierto halo de misterio en las que la gradación del color contribuye a completar el efecto de la perspectiva. En ellas introdujo la técnica del esfumato, que consistía en prescindir de los contornos nítidos de la pintura y difuminar los perfiles, envolviendo las figuras en una especie de neblina característica. El propio Leonardo teorizó su concepción del arte pictórico como una imitación de la naturaleza. Interesado por todas las ramas del saber y por todos los aspectos de la vida, los apuntes que dejó Leonardo escritos de derecha a izquierda, salpicados de dibujo, contienen también incursiones en otros terrenos artísticos como la música, en la que destacó tocando la lira, o la literatura. El interés de Leonardo por los estudios científicos era cada vez más intenso. Asistía a disecciones de cadáveres, sobre los que confeccionaba dibujos para describir la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Al mismo tiempo hacía sistemáticas observaciones del vuelo de los pájaros, sobre los que planeaba escribir un tratado, con la convicción de que también el hombre podría volar si llegaba a conocer las leyes de la resistencia del aire. Quizás excesivamente aventajado para los 50 años que contaba entonces, su rostro fue tomado por Rafael como modelo del sublime Platón, para su obra La Escuela de Atenas. Leonardo, en cambio, pintaba poco, pero dedicándose a recopilar sus escritos y profundizar en sus estudios, con la idea de tener finalizado para 1510 su tratado de anatomía. Trabajaba junto a Marco Antonio de la Torre, el más célebre anatomista de su tiempo, en la descripción de órganos y el estudio de la fisiología humana. El ideal de Leonardo de la percepción cosmológica se manifestaba en múltiples ramas. Escribía sobre matemáticas, óptica, mecánica, geología y botánica. Su búsqueda tendía hacia el encuentro de leyes, funciones y armonías compatibles para todas estas disciplinas, para la naturaleza como unidad. Paralelamente a sus antiguos discípulos se sumaron algunos nuevos, entre ellos el joven Francesco Melzi, fiel amigo del maestro hasta su muerte, junto a Ambriago de Predis. Leonardo dejó Italia definitivamente para pasar los últimos 3 años de su vida en el Palacio Claux como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. El gran respeto que le dispensó Francisco I de Francia hizo que Leonardo pasase esta última etapa de su vida más bien como un miembro de la nobleza que como un empleado de la casa real. A partir de 1517 su salud hasta entonces comenzó a desmejorar, su brazo derecho quedó paralizado, pero con
su incansable mano izquierda. Leonardo aún hizo bocetos de proyectos urbánicos y de drenajes de ríos, y hasta decoraciones para los palacios. Su casa estaba repleta de los papeles y apuntes que contenían las ideas de este hombre excepcional. Llegó incluso en esta época a concebir la idea de hacer cosas prefabricadas solo por las 3 telas que eligió porque lo acompañasen en su última etapa: San Juan Bautista, la Guiocada, Santa Ana, la Virgen y el Niño. Puede decirse que Leonardo poseía entonces uno de los grandes tesoros de su tiempo. El 2 de mayo de 1519 murió en Clouds. Su testamento legado a Mesli todos sus libros, manuscritos y dibujos que el discípulo se encargó de retomar a Italia. Como suele suceder con los grandes genios, pretende que Leonardo, arrepentido no haber llevado una existencia regida por las leyes de la Iglesia, se confesó legalmente y sus últimas fuerzas se incorporó del lecho para recibir antes de expiar los sacramentos.